hemos visto cómo uno de los principios básicos de la interpretación de la Biblia es en qué lugar de ella nos paramos para interpretarla. Si nos paramos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en las palabras de Jesús, en las palabras de Pablo, en las cartas de Pablo, etc. Pero también tiene mucho que ver para la interpretación de la Biblia, para la aplicación en nuestros días, es en qué lugar de la actualidad nosotros estamos parados, en qué lugar de la iglesia, en qué iglesia y en qué lugar de la actualidad sociopolítica de nuestros días estamos parados. Veamos algunos ejemplos. De la Iglesia hablaremos más cuando toque el tema de hermenéutica de la protesta, pero veamos algo. Los fundamentalistas centran su teología en cuestiones religiosas que poco o nada tienen que ver con lo cotidiano. Si la mujer puede ser pastora, si puede teñirse el pelo o usar pantalones. La vestimenta, el diezmo, los días de culto, la sana doctrina, cuestiones subjetivas sobre Apocalipsis, las señales del fin, son discusiones tan interminables como acaloradas y estériles, pero en cuanto a los problemas que la humanidad vive hoy, son tan ignorantes que terminan siendo carne de cañón a intereses políticos espurios barnizados de santidad. Ahora bien, todo estudiante serio de la Biblia se da cuenta que interpretar las Escrituras no es aplicar literalmente y al voleo lo que se dijo hace más de 2000 años. De hecho, para ser francos, el fundamentalista no toma literalmente la Biblia, sino sus tradiciones y enseñanzas denominacionales, rechazando las tradiciones de los demás. Pues bien, sabemos que es necesario interpretar toda Escritura teniendo como eje a Jesucristo. Por eso somos cristianos. Génesis, Éxodo, Levítico, Apocalipsis, Daniel, Mateo, todo contenido bíblico lo analizamos desde Jesucristo y, si es posible, desde su discurso del Sermón del Monte o del Sermón de la Llanura, como quisiéramos decirle, que nos dice quiénes son los bienaventurados en su época, ¿no? ¿A quién le dijo bienaventurado? A los pobres, a los necesitados, a los hambrientos, ¿no? Eso es importantísimo entonces, saber que es necesario interpretar toda Escritura teniendo como eje a Jesús. Es necesario, pero no es lo único que tenemos que hacer. Tenemos también que traer ese mensaje, hacerlo caminar 2000 años y traerlos hasta nuestros días. Cuando leemos algún evangelio, sabemos lo que, o alguna carta, por ejemplo, la carta del apóstol Pablo a los colosenses, sabemos qué le dijo Dios por medio de Pablo a los colosenses. Ahora tenemos que agarrar ese mensaje, que es mensaje de Dios, y traerlo al siglo XXI, en mi caso a Buenos Aires, en esta época de pandemia o de reclusión y demás. ¿Qué me está diciendo hoy a mí? ¿Qué está diciendo a mi iglesia? ¿Qué le está diciendo a mi comunidad? ¿Qué le está diciendo Dios al mundo? No es solamente agarrarlo y traerlo, tirarlo hasta que llegue acá y literalmente hacer todo lo que le dijo Pablo a los Corintios, porque si no estaríamos diciendo todavía que la mujer se salvará teniendo hijos o aceptando la bigamia de Jacob e implementándola en nuestros días. Tenemos que ver las cuestiones culturales, políticas, sociales de una época y cómo eso fue cambiando, buscar el mensaje que Dios dio en la palabra de Dios, pero implementarlo en una cultura diferente, con un idioma diferente, con una política diferente, con una economía diferente. Por ejemplo, el tema del diezmo. El diezmo, hay muchos que hoy están diciendo, Dios no pidió el diezmo en dinero. Por supuesto que Dios no pidió el diezmo en dinero. Pero ¿vos qué crees? ¿Sigue el diezmo vigente? No vamos a hablar de ese tema porque es un tema largo. Pero si vos crees que el diezmo sigue vigente, es necesario saber
que eso se aplica, eso que dijo Dios, en una época determinada, con una economía de subsistencia agraria, traerla hasta nuestros días, donde hay empleados de oficina. ¿Y cómo damos el diezmo? ¿Qué querés que lleve? La radicheta que sembré en el fondo de mi casa, por supuesto que va a ser en dinero, porque lo que el Señor dijo se aplica en otra cultura, en otros tiempos. Así que debemos tener esas dos plataformas exegéticas y hermenéuticas. Tenemos que tener una plataforma, un pie puesto en la Biblia, en Jesucristo, y un pie puesto en nuestra actualidad y ver cómo la Biblia nos habla a nosotros hoy. No sirve de nada una Biblia que habla de cuestiones de inframundo o de subremundo, supermundo, no sé cómo decirle, de cuestiones que no se dan en nuestro planeta cuando hay un chico muerto de hambre en la esquina. La Biblia se tiene que aplicar a nuestra realidad y tener soluciones o propuestas de soluciones a los problemas que agobian al mundo hoy. Si no, no es conversión, es repetición de una religiosidad estéril.